Saludos, estamos nuevamente por acá para analizar la palabra de Dios, sobre todo la escatología, que es el mensaje hacia el final de los tiempos. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema puntual, que es la resurrección, pero enfocado en este aspecto fundamental, que es la inmediatez o no entre los eventos de la resurrección y el arrebatamiento. Hasta ahora hemos asumido que la resurrección y el arrebatamiento son inmediatos, es decir, se producirá el levantarse de los muertos y luego inmediatamente ser levantados, y posteriormente a esto los que estén vivos serán levantados y transformados. Luego los dos grupos se encontrarán con el Señor en las nubes. Ahora, ¿cuánto de cierto hay en que hay inmediatez entre los dos eventos? Eso es lo que queremos estudiar en esta oportunidad. Tomando de la Reina Valera 1960 el texto que tiene que ver con este tema, leemos lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el ungido resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De tal manera entonces que este es el tema que queremos analizar en este momento, y lo vamos a hacer en función o en base a los textos originales y lo que las palabras escritas en griego quisieron decirnos en su momento. Porque nosotros lo que hemos recibido son traducciones o versiones que han hecho hombres a lo largo de 2000 años, y quizás acá no esté la esencia fundamental de lo que Pablo quiso decir cuando escribió este texto. Entonces vayamos poco a poco a ver, porque con esto buscamos demostrar una verdad que está latente en la palabra de Dios, pero que no aparece escrita abiertamente, por lo cual es necesario investigar, hurgar, para encontrar la verdad de lo que realmente ha de suceder. Vayamos entonces poco a poco. Veamos acá lo que dice el siguiente texto tomado de la interlineal, es decir, griego-español, y consiguiendo la palabra en griego, la que nos interese, vamos a buscar cuál es su mejor interpretación y su mejor definición, aprovechando la concordancia Strong, que es de una gran ayuda para estos casos. Veamos entonces el verso 16 del capítulo 4. Acá, como podemos ver, aparece una porción escrita en negro, la que está en griego, y luego su transliteración al español. Por ejemplo, esta que está acá está en azul y dice por qué. Entonces, lo que sea en negro está en griego, y lo que sea en azul está en español. Entonces leamos acá. En el 4:16 dice, porque el Señor, luego dice en llamada imperativa, lo cual es traducido en otros casos como voz potente, en voz de gobernante de ángeles o de ángel principal, el principal ángel en los cielos, y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Acá dice se levantarán. Esta palabra que está acá es anastesontai, y ya la vamos a estar estudiando a ver qué es lo que realmente significa.
Luego dice, a continuación, nosotros, viviendo es decir, los que están vivos, y luego añade la palabra perileipomenoi, que significa que han sido dejados alrededor. Luego añade la palabra ama, que es al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente, dice, en nubes, dice, para ir al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre junto con el Señor estaremos. Entonces, la interpretación común es que la resurrección y el arrebatamiento son eventos simultáneos que ocurren sistemáticamente. Uno, la resurrección primero, y el otro, el arrebatamiento después, pero prácticamente sin que medie mucho tiempo entre ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué interpretamos el texto de esa manera? Sin duda que la interpretación del texto de esa forma viene por la manera en que fue escrito, ¿no? El sentido de la frase da a entender que los hechos han de ocurrir simultáneamente. Primero la resurrección e inmediatamente después el arrebatamiento. Eso es lo que la estructura de la oración nos está diciendo o nos está dando a entender, ¿no? Que los hechos han de ocurrir simultáneamente. Primero la resurrección y luego el arrebatamiento. ¿Pero es esto realmente así? ¿Es esto de esta manera? Veamos. Acá encontramos que se nos habla de... Entonces, vayamos por parte. Vamos a estudiar primero la resurrección. ¿Dónde se menciona la resurrección? Veamos. El verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el ungido resucitarán primero. Acá en el interlineal encontramos, acá abajo dice en griego, anastesontai, se levantarán. Vamos a analizar entonces el término anastesontai. El término utilizado es anastesontai, cuya raíz es anistemi, el cual puede ser interpretado como levantarse. Esto obviamente da a entender algo así como cambiar un estado de postramiento o despegarse del suelo y ascender. El diccionario Strong dice lo siguiente: anistemi, levantarse, pararse, levantar, resucitar. Entonces es posible aplicar este término a situaciones literales como la que se refleja en Marcos 7:24, que dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. También este término se usó cuando una vez el Señor fue transfigurado, le dijo a Pedro y a Andrés, que estaban con él, le dijo, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Para la palabra resucitado se usó anistemi, al igual que también en Marcos 7:24, para el caso de levantarse, incorporarse, también se usó la palabra anistemi. La palabra anistemi entonces se pudo usar o se puede usar en los momentos en que alguien se levanta de un lugar a donde está sentado o donde está acostado, pero también se puede hablar para la resurrección, En consecuencia, en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán o se levantarán primero. Eso es un evento que
que ciertamente va a ocurrir, pero que de ninguna manera certifica que haya una inmediatez con el evento posterior, que es el arrebatamiento. Veamos, el verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá hay otro evento, que es el arrebatamiento. Veamos cómo lo dice en el interlineal. Interlineal dice: a continuación, nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor, al mismo tiempo, junto con ellos, seremos arrebatados violentamente, en nubes, hacia adentro, dice, en un encuentro del Señor, en el aire, y así siempre junto con el Señor estaremos. Lo que sí es inmediato, lo que sí es simultáneo, es el arrebatamiento que ocurre entre los que resucitaron y los que son llevados arriba, los que estando entre los vivos. Es decir, aquí hay dos eventos: la resurrección y el arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre simultáneamente. Los que resucitaron y los que estaban vivos son levantados. Pero la resurrección es un evento primero, y esto vamos a tratar de interpretar. La palabra epeita, que es la que aparece acá en primer lugar en el versículo 17, es traducida acá como a continuación, ¿verdad? Esta que está acá. Veamos. El versículo 17 comienza con este término, con epeita, que corresponde con la palabra 1899 de la Concordancia Bíblica Strong, y que puede ser explicada como a partir de entonces, a partir de entonces. Una explicación de la palabra sería: la palabra epeita es un adverbio compuesto por epi, que se traduce como sobre, encajando, y la palabra eita, que es una partícula primitiva que significa luego, continuar. Entonces, la palabra epeita trata de enfatizar lo que precede, que lo que precede es un precursor necesario. Es decir, lo que está antes es necesario que ocurra como primer evento antes que lo que viene después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? ¿Qué es necesario que ocurra? Es la resurrección. ¿Cuál es el evento posterior que tienen que esperar? El arrebatamiento. Primero ocurre la resurrección y luego el arrebatamiento. La palabra epeita da a entender que el arrebatamiento tiene necesariamente que ser posterior a la resurrección. Y ahí no hay ninguna duda, ahí no hay ningún problema. Pero lo que sí tenemos que estar claro es que aquí de ninguna manera se nos dice que son eventos inmediatos, que son eventos que están ligados por la premura en el tiempo, por la necesidad de que haya inmediatez entre uno y otro. No nos dice eso. Ahora veamos el texto veamos el texto que aparece en el primer versículo, en 4:16, un texto que es interesante, veamos. Acá habíamos leído, porque el Señor en llamada imperativa, voz de gobernante de ángeles, y en trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el ungido se levantarán o resucitarán primero. La palabra para primero acá es la palabra protón. Protón. Protón en griego es primero en español. Veamos, vamos a analizar la palabra protón. La partícula usada para primero en griego es protón, que se corresponde con el número 4412 de la Concordancia Bíblica Strong, y se define como antes, coma, al principio. Es decir, no son
no es una oración, son dos palabras diferentes. Antes o al principio. La explicación para esta palabra podría ser antes, al principio, principalmente, primero de todos. La palabra protón lo que quiere decir es que este evento necesariamente tiene que ocurrir primero que todo. No puede haber nada que se le anteponga que ocurra primero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir primero que todo? Es la resurrección. Y lo que tiene que ocurrir después es el arrebatamiento. Primero la resurrección y después el arrebatamiento. Ahora volvemos de nuevo haciendo énfasis en que no hay ninguna señal que nos diga que hay inmediatez entre ellos. Es decir, que ocurre la resurrección e inmediatamente después el arrebatamiento. No hay nada que nos asegure que eso es así. Si no hay nada que nos asegure que eso es así, en consecuencia, entonces podríamos nosotros deducir que a lo mejor sí hay un tiempo entre ellos. Acá podemos interpretar perfectamente la función del término epeita en griego, que es a continuación, cuando lo asociamos con el término protón, que significa primeramente, antes que todo. Esto significa que lo primero que tiene que ocurrir antes de todo está indicado por la partícula protón y es la resurrección. Lo que tiene que ocurrir posteriormente a la resurrección asociado con epeita es el arrebatamiento. Entonces, volvemos a indicar, ¿no? Que acá no hay nada que nos indique, que nos obligue a entender que los términos son consecuentemente inmediatos. Ahora, veamos algo interesante. Los resucitados tienen que esperar. Veamos. Algo más que podemos concluir de esto es que la resurrección debe esperar al arrebatamiento para poder ascender a los cielos. Es decir, los resucitados tienen que necesariamente que esperar que ocurra el arrebatamiento para poder ascender a los cielos. Es decir, no hay nada que nos sugiera a nosotros que los resucitados son levantados directamente a los cielos al encuentro con el Señor Yeshua. Es decir, no subirán los resucitados a menos que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para que se realice el arrebatamiento. Pero para que se produzca el arrebatamiento también es necesario que haya unos eventos que acontezcan necesariamente primero para que esto pase, ¿no? En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 nosotros encontramos cuáles son estos eventos que es necesario que ocurran, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 24, 29 y 30 según lo que aparece pues en el interlineal griego-español. Ahí dice lo siguiente: inmediatamente, pero después de la aflicción de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará el resplandor de ella, y las estrellas caerán desde el cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se golpearán en lamento todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Acá nosotros podemos entender que para que venga el Hijo del Hombre es necesario que primero haya la tribulación de aquellos días, pero que además el sol se oscurezca y la luna pierda su color natural, su luminosidad natural y adquiera un color rojizo. Pero además de esto es que los 200 millones de piedras que van a caer sobre la tierra deberán golpearla primero
antes que se produzca el arrebatamiento. Luego que ocurren estas cosas es cuando el Señor manda a sus ángeles a rescatar a los de a los suyos, pues a los santos. Veamos. Acá vemos que dice, enviará como emisarios a los ángeles a los ángeles suyos con trompeta, sonido grande, y reunirá a los seleccionados de él procedente de los cuatro vientos, desde extremidades de los cielos hasta extremidades de ellos. Es decir, los versículos 29, 30 y 31 del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, nos definen claramente cuál es el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre cuando el Señor envía a los ángeles a reunir a todos los escogidos, a todos los seleccionados. Esto aparece en el versículo 31. El versículo 30 nos dice que el Señor aparecerá luego de los eventos que han ocurrido previamente. ¿Cuáles son los eventos que han ocurrido previamente? La gran tribulación, hay un terremoto que no aparece acá, pero que sí aparece en Apocalipsis capítulo 6, que tiene que ocurrir también un gran terremoto sobre la tierra que parte la tierra en pedazos. Luego el sol se oscurece y la luna se pone roja. Y el último evento es la caída de las piedras, 200 millones de piedras que han de caer sobre la tierra. Este término que aparece acá en griego tote se traduce como entonces. Veamos qué podemos entender de este término. Este término usado en este versículo 30 es la palabra 5119 de la concordancia Strong. La raíz de esta palabra es en griego bolso y que puede ser interpretada como entonces, luego, en ese momento. Es decir, es un adverbio demostrativo en el cual la acción queda suspendida mientras otra, de la cual depende ella, tiene que ser cumplida. Por ejemplo, en Mateo 2:17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando, es decir, lo que se tenía que cumplir era la profecía dada por Jeremías, pero que solamente pudo ocurrir cuando Herodes dio la instrucción que aparece acá. De igual manera, la aparición del Hijo del Hombre en las nubes que aparece en Mateo 24, 29, solamente será cumplida cuando se desaten los eventos descritos previamente que ya hemos mencionado en este mismo comentario. Ya hemos dicho cuáles son, lo hemos enumerado. Es decir, la aparición del Hijo del Hombre y el consecuente envío a los ángeles a rescatar, sacar de la tierra, levantar de la tierra a los que están en ese momento viviendo acá, pero que son de Él, tiene que ocurrir solamente después que ocurren los eventos ya dichos. Este es el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando los ángeles se llevan los toman y se los llevan, dice bruscamente, violentamente, se los llevan a los cielos debido a los acontecimientos tan terribles que están ocurriendo en la tierra. Recordemos algo, que para que suceda estos eventos que hemos mencionado, es decir, que el sol se oscurece, la luna se pone roja, hay un gran terremoto y caen los 200 millones de piedras sobre la tierra. Previamente a eso ha ocurrido la semana 70, que es la semana del gobierno del anticristo sobre la tierra y del gobierno de la bestia. Los dos gobiernan, el anticristo y la bestia, que han causado la muerte de 5.100, 5.200 millones de personas. Esto quiere decir entonces que para que ocurran los eventos que dan entrada a la venida del Señor, primero tiene que ocurrir la semana 70. Ocurre la semana 70, luego viene el gran terremoto, luego se oscurece el sol, la luna se pone roja, caen las piedras sobre la tierra. Después de esto aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo e inmediatamente después
vienen los ángeles a recoger a los santos. Fíjese todo lo que tiene que ocurrir para que pase el arrebatamiento. Bueno, los resucitados tienen que esperar a que ocurra el arrebatamiento. Yo sé que lo que usted está pensando es que la resurrección va a ocurrir después de todos estos eventos y va a ocurrir justamente después que cayeron las piedras, que va a ocurrir después que después que los santos sean maltratados, después que ocurra, es decir, la gran tribulación y todo esto, ¿no? Usted piensa que es así, va a haber la gran tribulación, va a venir todos estos eventos y después se produce la resurrección y el arrebatamiento simultáneamente. Bueno, hasta ahora yo no he encontrado ningún versículo que diga que la resurrección ocurrirá después de todos estos eventos. Ahora sí puedo demostrar y entender que la resurrección tiene que ocurrir primero. Obviamente, tiene que ocurrir primero porque la palabra lo dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿primero de qué? Primero que el arrebatamiento. No es necesario que esto sea así, porque ya hemos dicho que el arrebatamiento es un evento que necesariamente tiene que esperar que ocurra la resurrección. La palabra proton, como ya hemos explicado, indica que la resurrección es un evento que tiene que ocurrir primeramente. Pero, primeramente, ¿con relación a qué? Vamos a ver en esto que vamos en esto que vamos a conversar ahora, que la resurrección tiene que ocurrir primero para que pueda haber algo muy importante. Ya vamos a ver qué es. El punto de lo que venimos hablando es cuándo debe producirse la resurrección. ¿En qué momento debe producirse la resurrección para que tenga cumplimiento entonces el arrebatamiento? Quizás Pedro nos da esta respuesta. Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Veamos lo que nos dice el interlineal. Dice, porque también a muertos fue predicado evangelio, para que sean juzgados de hecho según los hombres en la carne. En la carne. Dice, en la carne estén viviendo. Muy importante esto, para que en el juicio ellos estén en la carne viviendo, dice allí, ¿no? Pero según a Dios en espíritu. Es decir que, según este testimonio de Pedro, es necesario que los muertos estén viviendo para poder ser juzgados. Ahora recordemos, estos son los muertos en Cristo, porque los otros muertos, los que no aceptaron al Señor ni creyeron en Él, ellos ya han sido juzgados y su sentencia está para ser determinada al final de todas las cosas, después del gobierno de los 1000 años del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán antes, obviamente, del gobierno de los 1000 años, serán juzgados los muertos en Cristo una vez que se produzca la resurrección. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene que ser juzgada si ya el Señor la ha rescatado, ya ha pagado el precio, ¿no? La explicación a esto está en el hecho de que hay dos generaciones sobre la tierra. Una, la generación de Caín, la otra es la generación de Set. La generación de Set es la generación santa. La generación de Caín es la generación perversa, hija del diablo. Y luego de la combinación de ambas, porque se unieron a partir de Noé, se unieron las dos generaciones en matrimonio y hubo descendencia, entonces ha surgido un nuevo linaje, una nueva descendencia
que es la generación del Señor Yeshua por medio de la fe en él. Bien, ahora estos descendientes de Caín, los que se han mantenido, digamos, sin ligarse con la generación santa, han mantenido su propósito siempre de destruir a la generación santa. Esto aparece testificado en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis aparece que ellos desde siempre han perseguido a los santos y los perseguirán para destrucción. Una cosa que ha hecho la generación de Caín es vestirse de santidad, es vestirse de piedad, pero como un disfraz, no como un atuendo digno para ellos. Se han vestido de piedad, se han vestido de santidad para aparentar ser iglesia y se han introducido dentro de la iglesia. Usted puede encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, una explicación a esto, ¿no? Acerca de los que se han introducido dentro de la iglesia con apariencia de piedad. Dos parábolas del Señor hablan de esto, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. En ambas parábolas, tanto la del trigo y la cizaña como la de la red, al final hay una separación, se separan los buenos de los malos y los buenos van a la presencia, bueno, es decir, se separan a los buenos y a los malos, tanto en el trigo y la cizaña como en la de la red. En Mateo 25 está esto más claramente explicado, es el juicio de las naciones y ahí aparece que los benditos de Dios son los corderitos que son puestos a mano derecha y los malditos son los que se ponen a mano izquierda. Estos malditos son los que se introdujeron dentro de la iglesia para meter allí, para doctrinas de demonios, son los que cambiaron las escrituras, modificaron los nombres santos y verdaderos y colocaron nombres falsos, introdujeron tendencias perversas dentro de la iglesia, lo que crearon una falsa iglesia, la iglesia evangélica, que es la falsa iglesia de Dios, y por medio de ella introdujeron formas y costumbres de este mundo que han sido aceptadas por los simples dentro de la fe, los que no juzgan nada ni analizan nada, sino que a todo dicen que sí. Y estos, pues, y habiéndose introducido dentro de la iglesia, recibieron como los demás la unción del Espíritu digamos, el sello de Dios, pero no entrarán al reino de los cielos si no pasan la prueba. Por ello la iglesia tiene que ser probada, porque ni usted ni yo podemos saber quién es y quién no es, pero Dios sí lo sabe. Ahora, Dios ha dado algo para nuestro auxilio, para que podamos tener sabia decisión. No para nuestro auxilio en detrimento o en perjuicio de otros. Dios los ha dado para todo. Primeramente, Dios nos ha dado la unción del Espíritu Santo para poder tener amor y poder enfrentar los tiempos que se vienen, pero dando testimonio de la verdad. Ahora, todos hemos recibido la unción del Espíritu cuando recibimos al Señor, pero solamente los verdaderos responderán en justicia y en verdad a la presencia del Espíritu Santo internamente, y esto es mediante el amor. Ahora, ¿no pueden actuar los otros en amor? Los falsos, seguramente que sí, pero Pablo dejó muy claro que el amor tiene que ser real, tiene que ser verdadero para que tenga validez delante del Señor. El amor fingido no será aprobado. El amor verdadero es el que nace internamente y se manifiesta por la ayuda. En Mateo 25 habla de la ayuda. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, estuve enfermo. Tanto para uno como para otro es lo mismo. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, estuve enfermo. Pero los que son de Dios responden conforme a la medida del Espíritu recibido, responden en amor, ayudando, verdaderamente ayudando con amor y en amor. Los falsos no responderán, no ayudarán o lo harán de una manera equivocada. Por esto es necesario el juicio. Por esto es necesario el juicio.
Ahora, ¿cuál va a ser este juicio? Es allí verdaderamente la clave de todo esto. ¿Cuál será el juicio? Vamos a ver cuál será el juicio. En el capítulo 7 de Apocalipsis leemos lo siguiente, a partir del versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es importantísimo que lo entendamos. El que está hablando con Juan le pregunta, ¿y estos que han salido, estos que están aquí? Dice, estos que están aquí. Estos que están vestidos de ropas blancas, dice el versículo 13, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan no le sabe responder. Entonces el interlocutor le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Luego añade esto, que es la clave. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Veamos esto. Si la iglesia que ha muerto en estos 2000 años no pasará por la gran tribulación, entonces ellos no participarán del tabernáculo extendido, ni participarán en estar delante de la presencia sirviéndole a Dios de día y de noche. Dice, por esto, es decir, por esto, ¿qué significa? Es porque ellos han pasado por la gran tribulación. La razón por la que están delante del trono permanentemente adorando a Dios es porque ellos han pasado por la gran tribulación. Por eso dice por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. La pregunta es, si la iglesia que ha muerto hasta ahora no ha de pasar por la gran tribulación, sino que serán resucitados después que sucedan todos estos eventos, entonces, no a dónde está. No está ella entonces acá dentro de los que están debajo del tabernáculo extendido, ni estarán ellos delante de la presencia de Dios sirviéndole de día y de noche. Por ello es que la iglesia debe resucitar primero, antes de los eventos de la gran tribulación, para ser probada, Pedro nos dijo la razón por la cual la iglesia debe ser probada. Veamos. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el ungido, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua el ungido de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua el ungido, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vea esto, la fe tiene que ser probada, dice Pedro. La fe que es más preciosa que el oro, y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe tiene que ser probada para que sea alabada esa fe, dice, para que sea hallada en alabanza, para que sea alabada, para que sea glorificada y honrada la fe. Cuando se manifieste Yahshua el ungido. ¿Y cuándo se va a manifestar Yahshua el ungido? Después que ocurran los eventos que hemos citado anteriormente. Primero la semana 70, luego luego el gran terremoto, luego el sol se oscurece, la luna se pone roja y caen los 200 millones de piedras. En ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, como nos describió Mateo 24, versículos 29, 30 al 31. Y después que ocurran estas cosas, que aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos, es que Él manda a sus ángeles a rescatar a su iglesia. En ese momento que se rescata la iglesia, los que pasaron la prueba recibirán alabanza por la fe que tuvieron, porque supieron mantener su fe, porque supieron defender aquello en lo cual habían creído, nunca negaron el nombre del Señor. Los muertos resucitarán antes de la gran tribulación para que su fe sea aprobada. Zacarías nos habló de esto también. Veamos qué dijo Zacarías. En el capítulo 13, versículo 9, dice Zacarías: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, o sea, cada uno de nosotros, invocará mi nombre, el nombre de Yahweh o el nombre de Yahshua, no el nombre de Jehová, no el nombre de Jesús, esos son nombres falsos. Los nombres verdaderos para el Padre, Yahweh, para el Hijo, Yahshua, tendrán que ser invocados durante este tiempo de la gran tribulación para ser salvos. No se salvará por medio de la fe, porque ya la fe habrá terminado. Se salvará por decir el nombre. Invocará su nombre y el Señor dice: yo le oiré durante la prueba de la gran tribulación. Y entonces Dios dirá: este es mi pueblo. El que invoca su nombre, ese es de él. Y Dios dirá: este es mi pueblo. Y él, el que invoca el nombre, dirá: Yahweh es mi Dios. Yahweh es mi salvación, es decir, mi Yahshua. Yahweh es mi salvación, es decir, mi Yahshua. Entonces, esta es la razón por la cual es necesaria la resurrección previa a la gran tribulación. Veamos un punto interesante que está en el capítulo 15 de Apocalipsis. Veamos. Acá dice lo siguiente: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En este punto quiero decir, cuando se van a desatar las 7 plagas postreras, ya la iglesia está en los cielos, ya ha sido arrebatada, y el grupo que logró vencer, que logró mantener la fe, que no negó al Señor, ha sido subido y ha sido introducido en los aposentos. La iglesia falsa, la mentirosa, la que venía por los descendientes de Caín, ha sido enviada al infierno. La iglesia verdadera está en los cielos. Dice el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, es decir, los que estuvieron en la gran tribulación, que no negaron la fe ni se dejaron marcar.
Ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones, como ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones, porque el juicio es para todas las naciones. Todos los que son del Señor, de cualquier nación del mundo, que murieron en Cristo, tendrán que pasar por el juicio. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjate la importancia de esto. Para que se puedan desatar las 7 plagas, para que Dios pueda enviar el castigo a la tierra, a los perversos que quedaron en la tierra, que formaron parte de los descendientes de Caín, que se propusieron luchar contra Dios y contra sus santos, para que se puedan desatar las plagas. Es necesario que los que vencieron sobre la bestia, los que vencieron a su imagen, los que no se dejaron marcar, estén en el mar de cristal y canten el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Después que ellos hacen este cántico, es que se pueden desatar las 7 plagas. Aquí vemos el protagonismo esencial de los hijos de Dios que pasaron por la gran tribulación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es acaso Dios un Dios sectario que solamente favorece a uno y perjudica a otros? Quiero decir con esto, es que los que murieron antes, los que murieron a lo largo de estos 2000 años, han de ser perjudicados y solamente serán favorecidos los que estén vivos cuando llegue el tiempo de la semana 70, que ya está aquí, por cierto. ¿Es que Dios va a actuar en favor de los que quedaron vivos para este momento, que serían una gran minoría, en perjuicio de aquella gran mayoría que murió durante estos 2000 años? No, no es así. Nuestro Dios es un Dios de amor y que ama a todos por igual. Por lo tanto, Él resucitará a los que murieron en Yeshua durante estos 2000 años, antes de la gran tribulación, para que pasen por la gran tribulación, para que den testimonio de su fe. Inclusive los que, siendo de la iglesia falsa, inclusive los que, siendo descendientes de Caín, pero que recibieron la unción por haber dicho que habían creído, ellos también resucitarán. Y también tendrán la misma oportunidad de pasar por la gran tribulación, y también tendrán la misma oportunidad de no negar el nombre, de no ser apóstatas. Dios le va a conceder este privilegio a ellos. Pero entendemos que probablemente no salgan aprobados, probablemente no defiendan la fe, probablemente no den buen testimonio en ese momento. Por lo cual también pues la sentencia ya está dictada. Pero eso solamente lo sabe el Padre. ¿Quiénes han de resultar vencedores? Eso lo sabe el Padre. Pero Él nos dará la oportunidad a todos de vencer. Lo que tenemos es que estar preparados para ese momento. Esta es la razón fundamental por la cual la iglesia ha de pasar por la gran tribulación. En consecuencia, la resurrección ocurrirá, pero habrá un lapso, y ese lapso son 7 años. Esos 7 años, durante esos 7 años, la iglesia tendrá la oportunidad de dar testimonio de su fe. Toda la iglesia tendrá la oportunidad de dar testimonio de su fe. Por lo tanto, debemos nosotros entender que quizás lo que hemos aprendido no sea lo correcto.
sino que primero habrá una resurrección. Tendrán que pasar los resucitados 7 años hasta que se produzcan todos los eventos necesarios para que ocurra el arrebatamiento. En ese momento sí, ambos, primero los resucitados y luego los otros, serán levantados y ascenderán al encuentro del Señor. Durante el camino, sus cuerpos serán transformados del cuerpo de la humillación que tenemos ahora al cuerpo de la gloria del Señor. Bien, gracias por haber mirado el video hasta el final. Te digo, ya nosotros estamos en la semana 70. Los eventos que han ocurrido, la peste que está por el mundo y los que han de producirse en los próximos meses son una señal muy clara de que la semana 70 ya comenzó. Iremos a ver cosas mucho peores en los tiempos que se avecinan. Dios todavía está dando la oportunidad por medio de la fe para que todos creamos en su Hijo Yeshua, el enviado para redimirnos, el que vivió acá con nosotros, el que valientemente se negó al pecado, el que valientemente puso su cuerpo para ser crucificado por nosotros, por perdonar nuestros pecados, el que resucitó y ahora está como primicia delante del Padre. Luego vendremos nosotros en el día postrero. En Él es quien hay que creer, en Yeshua. Hay que hacer la paz con Dios por medio de su Hijo, para que Dios perdone todos nuestros pecados y nos dé amplia entrada en el reino de los cielos. La puerta se está estrechando cada vez más y la gran tribulación es la puerta estrecha. Preparémonos para ese momento. Dios te bendiga.